Students, good morning, everybody. Good morning, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Good Jessica. morning, Miss. Good morning. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica que va a estar encargada del área de inglés. Para los que no tuvieron la oportunidad de conocerme tal vez en los bimestres pasados, me presento, pero para los que ya me conocen, ¿no? Ya han pasado su segundo bimestre. Nuevamente nos estamos viendo, ¿no? Con cada uno de ustedes, recordarles las indicaciones, ¿no? Hay que recordarles que es muy importante que la clase es participativa, interactiva, ¿no? Entonces, siempre recordarles que si tú te has dado la oportunidad de conectarte en esta horita, ¿no? Que tan solo dura una hora de clases de inglés, es para que tú estés concentrada, participes y puedas aprender un poco más sobre este idioma, ¿no? Entonces, tu participación es muy importante. Recuerda que la clase es no solo para conectarse, ¿no? Entonces también es para interactuar. Entonces se les va a pedir bastante participación a cada uno de ustedes, ya sea por audio o por SMS, si en caso tienes interferencia de sonido, ¿sí? Recordarles también a los estudiantes que si presentan problemas de conectividad, lo cual es normal porque a veces el internet falla, ¿no? La plataforma a veces, el internet, los datos son tan bajos que a veces no carga muy bien la plataforma, por lo cual se te va a pedir, pues, ¿no? Que se te va a dar sugerencias como poderte salir de sala y volver a ingresar, que así te carga un poco mejor la plataforma. O también, si en caso aún persistes con este problema, lo que puedes hacer es escuchar y participar hasta donde tu internet te permita. Pero si tú no puedes, ¿no? Te recordamos que todo va a ser grabado, así que no te preocupes. Ya durante la semana que viene, ¿no? Los asesores encargados te van a enviar mi clase grabada, entonces no te preocupes de ese lado, si en caso tu internet está fallando, ¿sí? O para los estudiantes que no han podido conectarse el día de hoy de igual manera, ¿no? Las clases para todos, inclusive para ustedes, tal vez si quieren volver a ver la clase por segunda, tercera vez, van a tener acceso a todo ello, ¿sí? Bien, entonces, dado ya las indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Students, let's start with the class. Welcome to the first class, students. Please pay attention in this video, students. Por favor, presten atención a este video. Les voy a hacer preguntas, ¿sí? Está relacionado al tema del día de hoy. My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo,
Which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos which one is yours, the pink one or the black one. Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa a quién. Por ejemplo, para preguntar ¿quién es tu hermana? Diremos Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar ¿de quién es esta pelota? Diremos Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar ¿por qué no me ayudas? Diremos Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar ¿cómo me encontraste? Diremos How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bien, students, entonces les pregunto, ¿acerca de qué ha tratado el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Pueden participar, los escucho. ¿Qué pueden opinar acerca del video que acabo de mostrarles? Oraciones, Miss. Ya, Marlon, gracias. Oraciones. ¿Qué más? A ver. Para identificar dónde va el where, Miss.
Ya, identificar dónde se escribe el where. Ok, ¿alguien más que desea opinar? Bien, Meiva, te escuchamos. Meiva Suárez, te escuchamos. Ya. Hay que tener bastante cuidado con el alzado de manos, y a veces lo presionan sin querer, entonces si no van a participar, por favor abstenerse a presionar esos botones, porque voy a estar llamándolos y me van a quitar los minutos que, que son apreciados aquí en clase, ¿sí? Bien, partiendo de sus compañeros, el día de hoy vamos a hablar acerca de preguntas. ¿Cómo formular preguntas frecuentes en el inglés, ¿no? Con las preguntas WH, W y H. En el video les decía, ¿no? Este tipo de preguntas como what, who, where, when, why, ¿no? Son preguntas comunes que nosotros utilizamos en el día a día, porque tú siempre haces preguntas, ¿no? Inherentemente, aunque no te des cuenta, siempre preguntas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién es? ¿No? Entonces, estas preguntas en el inglés, extrañamente, empiezan con WH, ¿sí? Es por eso que dicen preguntas WH, porque casi la mayoría empieza con WH. Hay alguna excepción de uno nada más, ¿no? Que empieza primero con H, luego con W. Pero esa es solo una excepción. Vamos a conocer cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí en pantalla tienes la pregunta who, ¿no? Que es quién. Tienes la pregunta what, ¿no? Que es la más conocida, que es qué o cuál, ¿no? Where, dónde. When, cuándo, ¿no? Entonces, estas preguntas vamos a hacerlas un buen uso, ¿no? De cómo generar, cómo preguntar. Who, what, where, when, why, ¿no? Que es por qué, o which, o cuál, ¿no? Como les decía, hay una excepción, que es el how, ¿no? Que empieza con H primero y termina con W. Esta pregunta es una excepción, pero también se utiliza como preguntas frecuentes, como how many, ¿cuántos hay, no? Por ejemplo, how many cats, ¿cuántos gatos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, 6, 6 cats, ¿no? También se utiliza para preguntar el precio de algo. How much? ¿Cuánto cuesta? ¿No? How much this TV, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa televisión? Entonces, para preguntar sobre precios. También puedes preguntar sobre la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? ¿No? Entonces, para eso sirve el how, ¿sí? Tengan bastante en cuenta esta pregunta de how. Como les decía, los question words son preguntas frecuentes que uno utiliza en el día a día, como who, what, where y when. Estas preguntas comunes o frecuentes, se podría decir, son importantes y primordiales porque nosotros generamos preguntas con ello, ¿no? Entonces, para ello tú tienes que conocer. ¿Y cómo vamos a conocer este tipo de preguntas? Mediante prácticas, ¿no? Prácticas, haciendo unos ejercicios que nos van a ayudar a recordar el uso de estas preguntas. Para ello, primero tú tienes que saber el significado, pues, ¿no? Nuevamente les repito, who significa quién, para preguntar, ¿no? ¿Quiénes son, no? Por ejemplo, tú vas a una reunión y ves a alguien nuevo, no sabes quién es, ¿no? Si es él, dices, who is he? ¿Quién es él? Si es ella, who is she? ¿No? ¿Quién es ella? O si es un grupo grande, who is they? ¿Quiénes son ellos? ¿No? Entonces, para eso sirve la pregunta who, para preguntar quién, ¿no? ¿Quién es? What, a cambio, se pregunta qué es lo que te gusta o qué es lo que ves, ¿no? O qué color es. O también tiene otro significado como cuál es tu nombre, que es la pregunta más común que nosotros conocemos. El what is your name, ¿cómo te llamas, no? O cuál es tu nombre. Como que se puede preguntar, por ejemplo, what is the color favorite use, ¿no? ¿Qué color favorito usas, no? Entonces, tiene dos significados. Where se utiliza para preguntar sobre la ubicación. ¿Dónde te encuentras? Por ejemplo, where are you live? ¿Dónde vives? Muchos de ustedes que son de diferentes ciudades me dirán en Trujillo, en Lima, en Yanganuco, en Cusco, en Huaraz, Entonces, de diversas ciudades.
Entonces, para eso se utiliza where. Luego tienes when, y fíjate, lo relacionan con la hora porque es para preguntar cuándo, ¿no? Por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿No? Pregunta sobre fechas. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo te veo? When is you see you, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, para eso sirven estas preguntas frecuentes y comunes, ¿sí? Como les decía, con esta práctica vamos a aprender un poquito más, vamos a entender un poquito más, pero para ello primero tenemos que resolver, ¿no? ¿Qué te pido en esta primera práctica, students? Vamos a jugar un match, ¿sí? Este match consiste en que las imágenes que tú tienes aquí lo relaciones con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pregunta tú relacionarías con where? ¿Con qué imagen? ¿Con esta, con esta, con esta, con esta o con esta? Lo mismo con when. Relaciónalo solo con uno de ellos. Uno de ellos es el adecuado. Lo mismo con how old, con what y con who. Te voy a dar 2 minutitos para que tú puedas analizar y puedas ayudarme a completar, ¿no? Este match, unir, ¿no? Une la pregunta con la imagen, ¿no? Which, ¿no? Match the question's words to the picture, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Te voy a dar 2 minutos para que puedas analizar este ejercicio. Bien, empecemos. Ayúdenme a unir, ¿no? Las preguntas con la imagen. Por ahí, por SMS, alguien ya se adelantó, ¿no? Marley, ¿no? Vamos a guiarnos primero de Marley. A ver, vamos. Ella nos dice que how old, bien, ok, pero hay que ser, como les digo, ordenados. Primero con where. Primero la pregunta es where. ¿Con quién unes where? ¿Con cuál de las 5 imágenes unes where? A ver, les pregunto. Ya, con la isla me dicen por ahí, Rosalinda. Con el polo. Me dicen que debo unirlo con la isla. Por ahí Marlon dice que debo unirlo con el polo. A ver, acá hay 2 opciones. ¿No? Ya, ahí nomás.
When. La pregunta when. ¿Con quién creen que debo unir when? A ver, les pregunto. ¿Cuál de las imágenes? Con el pastel, Miss. Con el pastel. Otros dicen con la isla, otros con el pastel. A ver, vamos por ahí. Esto y la isla. Hay dos opciones de igual manera aquí también. ¿Sí? Siguiente. How old? ¿Con quién relaciona la pregunta how old? How old? Con la torta, me dicen por ahí. A ver, how old. Aquí hay otra opción, how old. Luego tiene la pregunta what. El qué o cuál, ¿no? ¿Con quién relacionan what? Con el niño, dicen por ahí. Con los niños, what. Con el calendario, Miss. Con el calendario, me dicen. A ver, vamos a llevarlo con el calendario ahí nomás. Y por último tenemos a who. ¿Con quién relacionan who? A ver, les quedó una pregunta todavía ahí. Who. ¿Con quién relacionan who? Calendario también me dicen ya. Who para calendario. Acá hay 2 puntos. Con la isla. Con la isla me dicen aquí hay otra opción. Isla. Ya. Ya, ahí nomás gracias, students. Thank you so much, everybody. Thank you for participating. Lo importante es que están activos, pero vamos a recordarles primero, ¿no? Como les decía, hay que tener bastante cuidado con el análisis. Por eso se les da 2 minutos para que tú puedas analizar bien. Recuerda que solo uno es el correcto, uno para cada uno es el acertado. Primero tienes que saber qué significa. Where significa dónde. ¿Sí? ¿Dónde? Eso significa where. ¿Dónde? ¿Sí? When significa cuándo. How old te pregunta sobre la edad. ¿Cuántos años tienes? Edad. ¿Sí? Sobre la edad. El what significa qué o cuál. Ten en cuenta que esto tiene 2 significados, ¿no? Y por último, who, que significa quién o quiénes son, ¿no? ¿Quién? Ya. Entonces, sabiendo el significado, ahora vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. When, ¿no? Cuando te pregunta dónde, se refiere a la ubicación, ¿no? Por ende, se relaciona con la isla. Con la isla, ¿no? Entonces, para el resto que me marcó isla, no puede ser. Entonces, el resto lo eliminamos. El único que es con isla es relacionado a where. Where, ¿dónde estás? En la isla, ¿no? Entonces, ahí va. Siguiente, when significa cuándo, es respecto a las fechas. Entonces, si te está preguntando cuándo llegas, es relacionado con el calendario, pues, ¿no? ¿Cuándo vienes tú? Entonces, when, aquí sí hay un cambio, vamos a llevarlo con el calendario. ¿Cuándo? Ahí está. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Siguiente. How old, con respecto a la edad. Aquí sí acertaron, ¿no? Con el quequito, la edad. Ahora, what significa qué o cuál. Entonces, aquí los niños, tú no puedes decir qué niño o cuál niño, ¿no? Sería quiénes son esos niños. Entonces, aquí no. ¿Qué? Lo vas a relacionar con el polo, por ejemplo. ¿De qué color es ese polo, no? It's yellow, it's green, ¿no? Entonces, esto va con el polo. Y por último, who, ¿no? Que es quiénes, lo relacionas con los niños. ¿Quiénes son esos niños, no?
Who is they? ¿Quiénes son ellos? Entonces, esa era la respuesta o el to match, ¿no? O el match adecuado con respecto a las preguntas e imágenes, ¿no? Entonces, recuerda el significado. Este significado te va a ayudar bastante para generar preguntas. ¿Sí, students? Esto solo ha sido una primera práctica. La segunda práctica va a ser más compleja. Ya no va a ser con imágenes, sino con respuestas. ¿Qué te pido aquí, students? Te voy a pedir que unas la pregunta con su respuesta. Match the questions to the answer. Responde las preguntas responde las preguntas y sus respuestas. Entonces aquí tienes la pregunta, debes unirla, con cada una de ellas debe tener sentido la respuesta, ¿no? Entonces, vamos. De igual manera, te voy a dar 2 minutos para que puedas analizar y puedas ayudarme a completar la pregunta con su respuesta. Recuerda que solo uno es válido con uno. Entonces, si ya utilizaste supongamos para ya no puede ser el mismo, pues, ¿no? Relaciónalo con otro. Trata de analizar, por eso te doy esos 2 minutos. ¿Sí, students? 2 minutes for this analyze this exercise.
Bien, ahora sí empecemos con el match de questions to the answers, ¿sí? Unir la pregunta con su respuesta. A ver, la primera pregunta, ¿con quién creen ustedes que debemos unirlo? Les pregunto. Edita, ¿te escucho? Buenos días, Miss. Con la 3, Miss. I miss my train. Ok, I missed my train. Ok, thank you, Edita. La segunda pregunta, what this? ¿Con quién unen la pregunta what this? Con la 2, Miss. England, ok. England. Where are you from? ¿Con quién unen where are you from? La pregunta, where are you from? Con el 5, Miss. Con la A 5. ver. Traten de hablar uno por uno porque si no, no las entiendo, ¿sí? Está metido. A ver, Edita, empezamos contigo. Me dices con el 5. Miss. Ya. Con he's my brother, así. Ya. Ya. La otra persona que quería hablar, a ver, te escuchamos. Luis Soto, cuarta pregunta. Es con la última. La última. La cuarta pregunta con la última, ok. Sí. Ya. Quinta pregunta, how old is Fai? ¿Con quién unen how old is Fai? Con la 4. Recuerden ya no utilizar los que ya fueron marcados, ¿sí? Hay que tener bastante en cuenta eso, ¿sí? Y por último, bueno, por lógica, ¿no? Lo único que nos queda es she's 11 con la pregunta who is he. Entonces, vamos a suponer que esto no es lo único que nos queda, lo unimos nada más, pues, ¿no? Pero vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. Lo primero, tú tienes que saber qué dice la pregunta, ¿no? La primera pregunta te pregunta, ¿por qué estás tarde? ¿O por qué llegaste tarde, no? Esa es la pregunta. ¿Por qué estás tan tarde? Esa es la pregunta. La segunda pregunta te dice, ¿qué es eso? Eso te pregunta, ¿qué es eso? ¿No? La tercera pregunta te dice, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Please, apaguen sus audios. Ya no es momento de tener los audios prendidos. Ya. Cuarta pregunta, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? No fecha de tu cumpleaños. ¿Cuándo es? Eso te está preguntando. El otro dice, how old is Fai? ¿Cuántos años tiene Fai? ¿No? ¿Cuántos años tiene? Y por último, who is he? ¿Quién es él? Esa es la pregunta. Ahora vayamos con las respuestas. A ver, vamos a traducir las respuestas. Aquí te dice, ella tiene 11 años. She's 11, ¿no? Te dice 11 años. England, Inglaterra. Yo perdí el tren. Es un regalo para mamá. Es un regalo. Él es mi hermano.
el 15 de junio, ¿no? 15 de junio. Está dando fecha ahí. Un 15 de junio. Ya. Entonces, dando estas respuestas, vamos a ver tus alternativas, ¿no? La pregunta es, where are you late? ¿Por qué llegaste tarde? Yo perdí el tren. I missed the train. Ese sí está bien, excelente. Te dice, what this? ¿Qué es eso? ¿Inglaterra? No. Te está preguntando qué es, ¿no? Un objeto. ¿Qué es eso? No te pregunta. En este caso, es un regalo para mamá. It is a gift for mom, ¿no? Entonces, quien subrayó it is for mom también está mal. Entonces, aquí la respuesta adecuada era no, I give for mom, ¿sí? Siguiente. Where are you from? ¿De dónde eres? England, Inglaterra, ¿no? Él es mi hermano, no tiene sentido esa respuesta, ¿no? Entonces aquí es England, Inglaterra. Siguiente. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? On the 15th on June, ¿no? El 15 de junio. Esto sí está bien. Hay dos que han hecho bien, ¿no? Ahí está. Siguiente. How old is Five, ¿no? ¿Cuántos años tiene Five? No, en este caso, she is 11. Ella tiene 11 años, ¿no? Entonces aquí también hacemos el cambio, ¿no? She is 11, ¿no? Y por último te dice, ¿no? Who is he? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano, ¿no? Entonces, ahí te está dando las respuestas, ¿no? Con sus preguntas. Entonces, como les decía, hay que tener bastante cuidado con quién unes tú las respuestas. Ahora, con respecto a participación por SMS, les voy a pedir que sean bastante específicos y con los de audio ser ordenados, ¿no? Si estás viendo que tu compañera está hablando, espera que ella termine de opinar para que tú puedas dar tu opinión, ¿sí? No es bonito, no es agradable que dos personas hablen al mismo tiempo porque no se entiende, ¿sí? Bien, vamos con la última actividad. Bien, la última actividad, la pregunta ya está. Lo que tienes que hacer es agregar la pregunta WH. Who, where, who, how, when, why o what en estas preguntas de aquí. Una de ellas es la adecuada para que tenga sentido la pregunta. Formúlalo, ¿sí? Te voy a dar 2 minutos para que puedas completarlo. Esta vez te voy a dar una ayuda. Voy a poner la traducción de cada pregunta, ¿sí? Recuerda que what significa qué o cuál, ¿sí? Recuerda que why significa por qué, ¿sí? ¿Por qué? When, cuándo. How, cuánto o cómo, ¿no? Recuerda que este es el cuánto, el cómo, para preguntar precios, cantidad. O cuántos años, o cómo cuesta, cuánto hay, ¿no? Entonces, ahí está. Who, quién. Where, dónde. Whose. El whose es, no, también quién, pero para objetos, ¿sí? Bien, tienes 2 minutos para que me puedas ayudar a completar estas preguntas, ¿sí? Son 10 preguntas que debemos formular con what, why, when, how, who, where, o whose, ¿no? 2 minutes, students.
Bien, ahora sí, empecemos con la última parte de la práctica sobre los questions words. ¿Qué pregunta creen que es el adecuado para la primera pregunta? ¿Cuál pondrían ustedes? A ver, les pregunto. ¿Qué WH es el adecuado para la primera pregunta? Ok, Rosalinda dice how. Ok. How, aquí ponemos how. Are you today? Para la pregunta are you today? ¿Qué pondrían? Ya me dicen where por SMS, ok. Ejercicio número 3. La pregunta número 3 muy conocida. Is your name? ¿Con qué se pregunta is your name? A ver. What? What is your name? Claro que sí. Esta sí no deben dudar, ¿no? What is your name? Siguiente. Are you from? A ver, are you from? Por ahí me dicen how. ¿Estarán seguros? How. Para when. When. Por ahí me dicen when. A ver. Vamos a ponerlo aquí de costadito. Hay dos respuestas aquí. Ya. Old are you? Número 5. Old are you? How? How old are you? Ok. Is your birthday? ¿Qué pregunta, no? WH. Completarías con is your birthday? When? Ok. When is your birthday? No, sería la pregunta. Is she? Is she? Whose? Ya me sentí ese whose is she? Are you happy? When, miss. When? Por ahí me dicen why, ¿no? When y why, acá hay dos alternativas. Pencil is this. What? What? Ok. Y por último, is your son 4? Is your son phone 4? A ver, ¿qué le ponen a la pregunta número 10? Is your son 4?
What, Miss? What, ok. Ok, ahí cerramos su participación. Gracias a todos los que estuvieron activos. Sí, thank you so much, everybody, every students. Sí, ahí cerramos la participación de cada uno de ustedes. Sí, ahora conmigo vamos a resolver las preguntas, vamos a traducir y vamos a leer qué tan acertadas son. Sí. Is the day today, ¿no? Esta pregunta, the date, es una cita, ¿sí? ¿Con quién tienes la cita el día de hoy, no? Te está preguntando con quién. Who is the date, ¿no? Entonces, ¿quién? Recuerda que who es para preguntar con quién. Entonces, aquí, how no puede ser. Recuerda que how se pregunta para edad, cuántos años tienes, o para un conteo, ¿no? Cuántos son o cuánto cuesta, ¿no? Entonces, ahí la respuesta adecuada es who. ¿Con quién es la cita el día de hoy? ¿Sí? Entonces, aquí era who. Esa es la respuesta correcta. Who. Siguiente. Siguiente. La siguiente pregunta dice, are you today, ¿no? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? O con quién vas a salir el día de hoy, ¿no? Are you today? ¿Qué vas a hacer? O a dónde vas, ¿no? Entonces, aquí no puede ser where, ¿no? Where are you today? Where es de dónde eres, dónde, ¿no? Entonces, aquí reemplázalo por Where. Where. Ya está where ahí, es dónde. Pero ¿dónde se pregunta para preguntarte sobre la ciudad? ¿Dónde estás, no? Como where are you from, where do you live, ¿no? ¿Dónde estás, de dónde eres, dónde vives, ¿no? Where are you today? Sería, si tú le pones where, ahí diría, ¿no? ¿Dónde tú hoy día? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí puedes preguntar con quién saldrías, ¿o no? O cuándo tú estarías, ¿no? O what are you today? ¿Qué vas a hacer el día de hoy, no? Entonces, esto cámbialo con un what, ¿qué? Mejor, ¿no? What, más usado. Siguiente, what is your name? Esto sí, como les dije, es imposible que falles porque todos sabemos cómo se pregunta cuál es tu nombre, pues, ¿no? What is your name? Where are you from? Fíjate, ¿de dónde eres? Esto sí, no puede ser ni how ni when. Aquí sí va where, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿Sí? Where are you from? Aquí sí vamos a hacer el cambio. Siguiente, how old are you? Aquí sí está bien. ¿Cuántos años tienes? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños, no? Who is he? ¿Quién es ella? Recuerda que para preguntar quién se utiliza who, no whose. Who se utiliza para objetos, ¿sí? Entonces aquí también hacemos un cambio. Who is he, ¿no? ¿Quién es ella? Who, nada más. Who is he? Siguiente. Luego tenemos la pregunta, ¿no? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Si tú le pones when, diría, ¿cuándo tú feliz? No tiene sentido, ¿verdad? La pregunta adecuada es why. ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? ¿No? What pencil is this? ¿De quién es este lápiz o lapicero? ¿No? Aquí sí pones whose para objetos. Whose. Whose. Ahí está. Y por último tienes al what is your song for? ¿Qué o de quién, no? ¿Quién es este cantante? ¿O qué es este cantante, no? El what en este caso sí también lo puedes usar porque what tiene significado como qué y como cuál, ¿no? Entonces, como has notado, estudiante, aún tienes un poco de dificultad de poder entender en qué momento utilizas whose, where,
why, when, ¿no? O what. Entonces, mi recomendación para ustedes es que practiquen el uso de los questions o WH, ¿no? El propósito de esta clase es que tú puedas hacer el uso de esto, hacer preguntas frecuentes o preguntas comunes que normalmente en español te aseguro que sí los usas, ¿no? Obviamente te estoy enseñando en otro idioma, que es el curso de inglés. Por ahora ha sido todo por hoy, estudiante. Que tengas un buen fin de semana y un buen inicio de semana. La siguiente semana vamos a estar resolviendo tu práctica bimestral. Para ello, les voy a pedir a todos ustedes que estén más participativos. Recuerda que los puntos extras, estudiantes, les recuerdo, no es para el que está conectado, es para el que ha interactuado conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Solo para una compañera, Edita, ¿no? Y para el resto que se animó a participar por SMS, ¿no? Recordarles también que la participación es desde el inicio, no cuando ya acabó la clase, ¿no? Recuerden eso también, entonces tienen que estar bastante activos todos ustedes. Para la siguiente semana los espero más activos. Recuerden que es último bimestre, ¿sí? Por ahora, cuídense, bye bye, see you the next weekend, students.